Murcia es antigua, de origen remoto, maravillosamente situada y de bello aspecto. Su clima, agua, fruta, trigo y cebada son excelentes. Es de una gran fertilidad. La mayor parte de su tierra de cultivo tiene riego. La rodean los árboles y los huertos que cubren toda su comarca sobre una extensión de 12 millas. Camina quien se dirige a esta ciudad bajo la sombra de los árboles, oyendo el trinar de los pájaros y el fluir de las aguas hasta el momento que penetra por su puerta. La calle de la Acequia es un recorrido por las calles y edificios históricos que conforman en la actualidad el trazado de la Acequia Mayor Aljufía a su paso por la ciudad de Murcia. El nombre Aljufía procede del árabe al-Yaufiyya, la del norte. La acequia nace en el azud mayor del Segura, la contraparada, y discurre paralela al río, regando las tierras de su margen izquierdo. La Aljufía es una obra de ingeniería hidráulica que constituye uno de los testimonios más antiguos del regadío del Valle Murciano. Favoreció el desarrollo del arrabal de la Risaca, abasteciendo a las grandes almundias y regando los huertos existentes al norte de la Medina. Tras la conquista cristiana, la acequia abasteció de agua a los numerosos conventos y palacios creados en su trazado, proporcionando su corriente igualmente la energía necesaria para impulsar molinos hidráulicos y maquinaria industrial de las distintas fábricas que junto a ellas se establecieron. En este lugar se encontraban dos puertas de la muralla del arrabal. La de Noguera, por la que la Aljufía entraba a la Risaca, situada en la calle de la Olma, y la puerta de Molina, por la que entraron los Reyes Católicos en su visita a la ciudad, donde hoy una placa junto a la hornacina de la Virgen nos recuerda su ubicación. En el siglo XVI, en este lugar y frente a la ermita de San Antón, se establecieron los franciscanos descalzos de San Diego. La Aljufía abastecía entonces el monasterio y regaba sus huertos. Fue derribado en 1836, construyéndose la Tolonesa, una moderna fábrica de tejer que se nutría de la corriente de la Aljufía para poner en marcha su maquinaria. Demolida a mitad del siglo XX, el solar que ocupaba la fábrica se transformó años después en jardín público, conservándose en la chimenea vestigio de aquella floreciente industria. Cerca de la puerta de Noguera estuvo también situado el molino de Zoco, desaparecido hacia mitad del siglo XX. En 1616 llegaron a Murcia las agustinas descalzas y levantaron en este lugar un primer templo donde se instalaron. Comenzaron a trabajar la seda, que se convirtió en una importante fuente de ingresos, y así en el siglo XVIII el aumento de vocaciones y el auge económico que experimentaba la ciudad posibilitaron la construcción del actual monasterio. El claustro, un pequeño patio y el huerto articulan el conjunto monástico, abriendo su fachada principal a la calle de la Acequia. 2 veces, la comunidad religiosa tuvo que abandonar el templo, tras la desamortización de Mendizábal en 1837 y al comienzo de la Guerra Civil, siendo usado el convento como acuartelamiento y prisión, lo que originó graves daños en el edificio y en su patrimonio. El actual museo de la ciudad, antigua torre de Junterón, data del siglo XVI, siendo residencia de don Gil Rodríguez de Junterón, destacado personaje de la época. El edificio poseía un gran huerto de origen hispano-musulmán, regado por la acequia Caravija. Actualmente se conserva una muestra de aquel conocido como Huerto Cadenas, y entre su vegetación encontramos palmeras, higueras, magnolios y plantas aromáticas. En el siglo XIX fue remodelado por sus propietarios, la familia López Ferrer, que en 1994 donó el edificio al Ayuntamiento de Murcia. La fábrica de salitres fue creada para paliar los daños de la riada de San Calixto por Real Orden de Felipe IV en 1654. Se situó junto a la acequia para aprovechar la fuerza motriz que le proporcionaba el agua de la Aljufía.
Fue administrada unas veces por el Estado y otras por particulares, alcanzando en el siglo XVIII el título de Real Fábrica. En 1865 pasó a formar parte de la fábrica de la pólvora como taller de refinado de salitres, al ser este uno de sus componentes. Del antiguo complejo se conserva su biblioteca, hoy sede municipal de estadística, el taller de afino del salitre, actual sede del Museo Taurino, la chimenea del taller de carbonizar y el pabellón de la dirección militar de la fábrica. Fueron los franciscanos del convento de San Diego los que iniciaron en Murcia la tradición de los viacrucis. La ermita del Salitre formaba parte del que salía del templo de San Miguel y llegaba hasta la ermita del Calvario en el Paseo del Malecón. La pequeña capilla, que aún resiste, data del siglo XVIII, se encontraba situada en una esquina del antiguo recinto de la fábrica de salitres y se construyó para dar servicio religioso a sus trabajadores. Su historia se remonta al siglo XVI con la construcción por los jesuitas del Colegio de Nuestra Señora de la Anunciata, cuya arcada del claustro y portada aún se conservan. A finales del siglo XVIII albergó la Real Fábrica de hilar sedas La Piamontesa, que utilizaba la corriente de la Aljufía para poner en marcha su maquinaria. El edificio actual fue construido a comienzos del siglo XX por el arquitecto José Antonio Rodríguez. Inicialmente albergó una fábrica de juguetes y golosinas, pasando tras la Guerra Civil a transformarse en edificio de viviendas. Su altura lo convirtió en un hito del paisaje urbano de la ciudad hasta los años 60 del pasado siglo. La mayoría de las mezquitas existentes en Murcia fueron transformadas en iglesias parroquiales una vez consagrada catedral la mezquita Aljama. El templo de San Miguel fue bendecido en 1272, siendo edificado el inmueble actual en el siglo XVIII, muestra del magnífico barroco murciano. La proximidad de la Aljufía provocó en 1864 filtraciones de agua, ocasionando el derrumbe de su torre. En 1555, el obispo Almeida funda en Murcia uno de los primeros colegios de la Compañía de Jesús, el Colegio de San Esteban. Tras la expulsión de los jesuitas, se estableció en el edificio la Casa de Misericordia en 1777 y posteriormente se construyó un anexo como manicomio provincial. Declarado Monumento Nacional en 1931, actualmente conocido como Palacio de San Esteban, alberga la sede de la Presidencia de la Región de Murcia, destinándose el templo a sala de actos múltiples. Situado el yacimiento en el arrabal de la Risaca Nueva de la Murcia Andalusí, su principal valor es tener una extensión tan amplia en pleno centro urbano. Es precisamente su amplitud la que permite contemplar la ordenación urbana de un importante sector de la ciudad en uno de sus periodos más florecientes. Un barrio densamente poblado de palacios y viviendas organizadas en torno a patios, un funduc o posada, una pequeña mezquita, una makbara o cementerio y una compleja red de saneamiento. Un espacio urbano con amplias calles de trazado rectilíneo, mostrando una ordenación muy distinta al laberinto de callejuelas de la Medina. Tras la conquista castellana, en la muralla se abren nuevas puertas y portillos como el de San Antonio, ubicado al comienzo de la calle a la que le da nombre. El camino que en él se iniciaba llegaba a la Torre de la Marquesa, donde a comienzos del siglo XX se construyó el primer campo de fútbol del Real Murcia y posteriormente la cárcel y la estación de Zaraiche. La apertura de la Gran Vía a mitad del siglo XX, comunicando el Puente Viejo y la nueva plaza circular, supuso la ruptura de la continuidad del trazado de la calle de la Acequia y de la trama medieval.
así como la desaparición de los baños árabes y de numerosos palacios de los siglos XVIII y XIX. Se dice que al ser el antiguo portillo de la Aurora, un estrecho y oscuro callejón de salida hacia la huerta, la imagen de la Virgen María se puso allí para dar seguridad a los vecinos y mitigarles el miedo. Su actual arco, réplica del construido en el siglo XIX, se realizó originalmente sobre una de las puertas de la muralla del arrabal de la Risaca Nueva. El antiguo convento de Santo Domingo y su huerto, regado por la acequia Aljufía, desaparecieron tras la desamortización de Mendizábal, convirtiéndose este espacio en Plaza del Esparto, donde se levantó el Teatro de los Infantes, inaugurado en 1862 por la reina Isabel II. Habiéndose incendiado en 2 ocasiones, tras la primera pasó a denominarse Teatro Romea. En ambas fue reconstruido por el arquitecto Justo Millán. Situado al norte de la Medina, dentro del arrabal de la Risaca, el Alcázar era un complejo palatino vinculado en época andalusí a emires y gobernadores. La acequia Aljufía, su ramal la Caravija y tal vez la Castelliche aprovisionaron de agua al palacio, a sus diferentes residencias, baños y albercas, regando sobre todo sus extensos huertos y jardines. Tras la llegada de Alfonso X, pasó a convertirse en residencia de la corona castellana, cediéndolo Pedro I en 1365 a las monjas de Santa Clara, que lo transformaron en monasterio. Ya en el siglo XX, el edificio fue ocupado durante la Guerra Civil. En los años 80 comenzó su recuperación,
albergando hoy, además de la residencia de las Clarisas, el Centro Cultural de Caja Murcia y el Museo de Santa Clara, que conserva en su patio la gran alberca y los 4 arriates del Palacio Andalusí. Al sur del Alcázar Menor existía una plaza a la que Alfonso X trasladaría el mercado en 1272, la actual de Santo Domingo, en la que se ubicaba una fuente que tomaba agua de la Aljufía y un abrevadero que se alimentaba de la Caravija. Conocida como Plaza del Mercado durante la Edad Media, en ella se realizaron ejecuciones públicas y corridas de toros. En 1893 se plantó el famoso y centenario ficus que hoy la adorna, siendo peatonalizado el espacio en la remodelación llevada a cabo en 1998. En 1917 se inauguraron en Murcia las primeras escuelas graduadas públicas. Fueron 4 y cada una de ellas se ubicó en un punto cardinal de la ciudad con objeto de llevar la educación a toda la población. Las de Cierva Peñafiel al norte en el barrio de Santo Domingo, las del Carmen al sur en el barrio del Carmen, las de Andrés Vaquero Almansa al este en Santa Eulalia y las de García Alix al oeste en San Antolín. Todas fueron obra del arquitecto Pedro Cerdán. Construido a finales del siglo XVIII, el palacio estaba situado entre los conventos de las Claras y las Anas. Durante la Guerra Civil albergó el cuartel de milicias murcianas y posteriormente el Colegio Jesús María. En 1937 fue demolido para abrir la avenida de Alfonso X, que conectaba el centro de la ciudad con la nueva estación de Zaraiche, en la recién abierta Plaza Circular. Los terrenos del actual convento de las Anas formaban parte del Alcázar Menor, siendo donados a las monjas dominicas cuando llegaron a Murcia en 1490. El actual edificio data del siglo XVIII y fue obra de Fray Antonio de San José y Toribio Martínez de la Vega. Los huertos del convento son los únicos que todavía permanecen regados por la acequia Aljufía en su tramo urbano. El Teatro Circo fue proyectado por Justo Millán en 1892 en la entonces calle Caravija, actualmente llamada Enrique Villar, en honor a su promotor. Además de teatro y circo, fue cine y lugar de espectáculos, llegándose a celebrar en él una corrida de toros. En 2011, tras un largo cierre, volvió a abrir sus puertas, siendo en la actualidad patrimonio municipal. La Aljufía salía del arrabal por la Puerta de la Risaca o de las Adoberías, ubicada en las proximidades del punto en que la cerca entroncaba con la Puerta Nueva de la Medina, donde existía un gran partidor llamado siglos después de Santa Ana. Es en este punto donde la Aljufía cambia su nombre a Benetúcer, tomando de ella la acequia menor Nelva. En sus discursos históricos de la muy noble y leal ciudad de Murcia, Francisco Gascales nos decía: la Puerta Nueva, la mejor salida y de más recreo que Murcia tiene, pues luego, en saliendo de la ciudad, hay un paso donde concurren 4 acequias tan juntas que no hay 3 varas de una a otra. Llena sus riberas de hierbas, flores y árboles, vista la más graciosa y amena que pueden gozar los ojos humanos.